Tus consejos están desactualizados, mamá. Esas 5 palabras me hirieron más que cualquier cuchillo. Salieron de la boca de mi propia hija, la niña que crié con oraciones susurradas sobre su cabeza dormida y sacrificios que me costaron todo. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si, por un solo segundo, sienten que esta historia les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Margarita Rosa Thompson y tengo 68 años. Vivo en un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México, donde el metro resuena en mis ventanas cada mañana a las 6:15 a.m., la misma hora a la que me he estado despertando para rezar y leer la Biblia durante los últimos 43 años. Mi Biblia de cuero gastada está sobre la mesa de la cocina, con las páginas suaves por décadas de lágrimas y una búsqueda desesperada de respuestas que a veces parecían no llegar nunca. El departamento huele a velas de lavanda y café instantáneo. Las paredes están cubiertas de fotografías descoloridas. Mi difunto esposo, Roberto, con su uniforme del ejército. Las fotos escolares de nuestra hija, Sara, desde el kinder hasta su graduación universitaria. Y una cruz de madera que Roberto talló para mí antes de fallecer hace 8 años. Cada mañana, toco esa cruz y susurro la misma oración. Señor, por favor ablanda el corazón de Sara. Ayúdala a recordar el amor que la crió. Pero esta martes por la mañana, en octubre, todo cambió. Estaba sentada en mi sillón azul descolorido, en el que Roberto solía quedarse dormido mientras veía las noticias de la noche, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Me temblaron las manos al leer las palabras que harían añicos lo que quedaba de mi ya frágil mundo. Mamá, he decidido no ir para el Día de Acción de Gracias este año. Los padres de David nos invitaron a su casa en Aspen. Es más, acorde a nuestro estilo de vida ahora, quizás podamos almorzar algún día en diciembre si nuestros horarios lo permiten. Si nuestros horarios lo permiten. 43 años de cenas de Día de Acción de Gracias. 43 años de levantarme a las 4 a.m. para rellenar el pavo con el mismo relleno de pan de maíz que mi madre me enseñó. 43 años de poner la mesa con la porcelana de mi abuela. Lo único valioso que tenía, puliendo cada plato hasta que brillaba como la esperanza misma. Y todo se redujo a, si nuestros horarios lo permiten. Dejé el teléfono y me quedé mirando el comedor vacío donde la silla de Sara había estado vacante durante los últimos 3 días de Acción de Gracias. La silla para la que aún preparo un lugar, por si acaso. Por si acaso recordaba que esta anciana en la Ciudad de México había sido una vez el centro de su universo. Por si acaso recordaba a la mujer que trabajó en 3 empleos para pagar su universidad, que renunció a sus propios sueños para que Sara pudiera perseguir los suyos. Sarah Elizabeth Thompson, ahora Sarah Elizabeth Morrison, esposa de David Morrison, un gerente de fondos de cobertura que ganaba más dinero en un mes de lo que yo había visto en toda mi vida. Vivían en una mansión de cristal en Polanco, rodeados de personas que medían su valor en carteras de acciones y casas de vacaciones. Personas que me miraban a mí, con mi ropa de tiendas de autoservicio y mi tarjeta del Seguro Social, como si fuera algo vergonzoso que debía ser escondido. La primera vez que conocí a David, hace 5 años, lo supe. Supe la forma en que miraba mi pequeño departamento, mi simple collar con una cruz, la forma en que inclinaba la cabeza para decir la gracia antes de la comida. Su sonrisa era educada, pero sus ojos eran fríos. Respondió a mis preguntas sobre su fe con precisión corporativa. Oh sí, asistimos a la iglesia. Iglesia Presbiteriana del Río. Muy buena congregación. Buenas oportunidades de networking. Oportunidades de networking. En eso se había convertido la iglesia para ellos. Pero fue la transformación de Sara lo que me rompió el corazón de formas que nunca creí posibles. La niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas y pedirme que leyera los salmos hasta que se quedaba dormida. La adolescente que me llamaba llorando desde la universidad, con nostalgia y miedo, suplicándome que rezara con ella por teléfono. La joven que una vez dijo, «Mamá, quiero casarme con alguien que ame a Jesús como lo amaba papá».
Esa Sara se había ido, reemplazada por alguien que miraba su Rolex durante mis oraciones, que se estremecía cuando mencionaba las bendiciones de Dios, que hablaba de su viaje espiritual, con el mismo tono que usaba para discutir sus inversiones en acciones. Distante, analítica, vacía. El teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. El nombre de Sara apareció en la pantalla y, por un momento, mi corazón dio un vuelco. Tal vez había cambiado de opinión. Tal vez recordaba que el Día de Acción de Gracias no se trataba de mesas costosas y presentaciones perfectas, sino de gratitud, familia, amor. «Hola, mamá». Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo varias cosas a la vez. Podía escuchar el clic de las teclas de su computadora portátil de fondo. «Sara, cariño, recibí tu mensaje sobre el Día de Acción de Gracias. Esperaba que pudiéramos hablar. Mira, mamá, estoy en medio de algo. David y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sea hora de que consideres mudarte a un lugar más asequible. Quizás una de esas comunidades para adultos mayores fuera de la ciudad. Encontramos algunos folletos en línea. Se ven muy bien, muy adecuados. Adecuados. Ahí estaba esa palabra otra vez. Todo en su mundo tenía que ser adecuado, apropiado, acorde a su imagen. Pero, cariño, esta es mi casa, tu padre y yo. Mamá, seamos realistas. Vives con el seguro social y la pequeña pensión de papá. Estás a una emergencia médica de la bancarrota. Esos lugares tienen actividades. Gente de tu edad. Serías mucho más feliz. Gente de mi edad. Como si fuera una reliquia que se debe guardar en un almacén para ancianos. Fuera de la vista y de la mente. Tengo mi iglesia aquí, Sara. Mi grupo de oración. La señora Chen de abajo me revisa todos los días. Aquí es donde me siento más cerca de tu padre, donde te crié. Mamá, eso es exactamente de lo que estoy hablando. Su voz se agudizó con la impaciencia que ya conocía muy bien. Vives en el pasado. Todo eso de papá, de los viejos tiempos, no es saludable. Necesitas avanzar, abrazar el cambio. Tus consejos, tu forma de ver las cosas, están desactualizados. El mundo ha seguido adelante. Desactualizados. La palabra me golpeó como un puñetazo. Sentí que se me cortaba la respiración. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. 43 años de amarla, de sacrificarlo todo por su futuro, reducidos a una palabra cruel, desactualizada. Me tengo que ir, mamá. David me está llamando. Hablaremos pronto, ¿de acuerdo? La línea se cortó. Me quedé sentada allí sosteniendo el teléfono mucho después de que comenzara el tono de marcación, mirando la cruz en mi pared a través de lágrimas que no dejaban de salir. Desactualizada, como un electrodoméstico viejo que había cumplido su propósito y ahora solo ocupaba espacio. Miré a mi alrededor en mi pequeño departamento. Las colchas que había hecho a mano, las fotografías de 3 generaciones de amor. La Biblia que me había sostenido durante la muerte de Roberto, durante las dificultades financieras, durante la soledad de la viudez. Todo, según mi hija, desactualizado. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho cada noche durante 60 años, pero las oraciones no llegaban. En cambio, escuché mi propia voz susurrando la pregunta que más me aterrorizaba. Señor, ¿me está poniendo a prueba? ¿O se ha olvidado de mí también? El silencio que siguió se sintió más frío que el viento de octubre que hacía vibrar mis ventanas. A la mañana siguiente de la llamada de Sara, no pude obligarme a abrir mi Biblia. Por primera vez en 4 décadas, me senté en la mesa de mi cocina mirando la desgastada cubierta de cuero, con miedo a lo que podría encontrar dentro, con miedo de que incluso la palabra de Dios le pareciera desactualizada a la hija que había criado para amarlo. El café se enfrió en mis manos mientras los recuerdos inundaban mi mente. Recuerdos de una época en que Sara pensaba que yo colgaba la luna y las estrellas solo para ella. Tenía 7 años, de pie en una silla junto a mí en esta misma cocina, harina cubriendo sus oscuros rizos, mientras hacíamos galletas con chispas de chocolate para la venta de pasteles de su escuela. «Mami, ¿por qué siempre damos gracias antes de comer?», preguntó, con sus pequeñas manos pegajosas de masa.
Porque Dios provee todo lo que necesitamos, cariño. Incluso cuando no podemos ver cómo, siempre nos está cuidando. Ella asintió solemnemente. Luego juntó las palmas de sus manos llenas de harina. Querido Jesús, gracias por las galletas de mami y por hacerlas las mejores del mundo entero. Amén. Las mejores del mundo entero. Ahora, probablemente, servía a sus invitados canapés de catering que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Saqué el viejo álbum de fotos del cajón inferior, el que Sara ya nunca preguntaba. Página tras página de una vida construida sobre el amor y el sacrificio. Roberto y yo el día de nuestra boda, jóvenes y pobres, pero ricos en sueños. La primera Navidad de Sara, cuando no podíamos permitirnos un árbol, así que Roberto cortó ramas del parque y yo las decoré con ángeles de papel que hicimos juntos. La primera comunión de Sara, resplandeciente con el vestido blanco que había cosido a mano porque los que comprábamos en la tienda estaban fuera de nuestro alcance. Cada hito, cada recuerdo, cada momento de alegría se había ganado a través del sacrificio. Cuando la lesión en la espalda de Roberto lo obligó a jubilarse anticipadamente, conseguí un trabajo en el restaurante de la calle Madero, trabajando turnos dobles para mantener a Sara en la escuela católica que amaba. Cuando Sara quiso unirse al viaje misionero del grupo juvenil de la iglesia a México, vendí el anillo de bodas de mi madre, la única joya que tenía, para pagar su boleto. «Mamá, eres la mejor madre del mundo entero», dijo cuando le dije que podía ir. «Voy a ayudar a construir casas para las personas que las necesitan, tal como me enseñaste, tal como le enseñé». ¿Cuándo se habían vuelto desactualizadas mis enseñanzas? ¿Cuándo los valores en los que había vertido mi vida se habían vuelto vergonzosos para ella? Recordé la noche en que Sara llamó desde la universidad, sollozando porque su compañera de cuarto había tenido un accidente automovilístico. «Mamá, no sé qué hacer. Tengo tanto miedo». «¿Y si no lo logra? Cariño, oremos juntas ahora mismo», dije, arrodillándome junto a mi cama, aunque eran las 2 de la mañana. «Señor, te encomendamos a la compañera de cuarto de Sara. Pedimos tu toque sanador, tu consuelo para su familia». Sara lloró durante toda la oración, y cuando terminamos, susurró: «Mamá, sentí algo, como paz, ¿sabes? Como si Dios realmente estuviera escuchando». Su compañera de cuarto se recuperó por completo. Sara lo llamó un milagro. Oramos juntas esa noche durante 20 minutos, agradeciendo a Dios por su misericordia. Ahora miraba su reloj cuando mencionaba la oración, como si hablar con Dios fuera una pérdida de su precioso tiempo. El álbum se abrió en una foto que me detuvo el corazón. Sara a los 18 años, con su birrete y toga de graduación, con los brazos alrededor de mí en un abrazo feroz. Detrás de nosotras, se podía ver el pequeño y estrecho departamento en el que habíamos vivido durante 3 años después de la muerte de Roberto, el que tenía el aire acondicionado roto y el techo con goteras. Pero Sara sonreía como si hubiera ganado la lotería. «Mamá, entré a la UNAM», anunció ese día, «con beca completa. ¿Lo puedes creer? Lo logramos. Lo logramos. No, lo logré. Nosotras». Porque sabía que cada A en su boleta de calificaciones se había ganado no solo a través de su arduo trabajo, sino a través de mis turnos de 4 a.m. en el restaurante, mis oraciones susurradas sobre su tarea, mi elección entre comestibles y gasolina para que pudiera tener los libros de texto que necesitaba. Lloré ese día, lágrimas de alegría, orgullo y terror. Alegría porque mi hija iba a tener oportunidades con las que nunca había soñado. Orgullo porque había trabajado tan duro para este momento. Terror porque sabía que el mundo al que se estaba adentrando sería diferente al que me había formado a mí. «Prométeme algo», le dije esa noche mientras nos sentábamos en nuestro pequeño balcón, compartiendo un pedazo de pastel de celebración de la panadería de la tienda de comestibles. «Prométeme que sin importar lo exitosa que te vuelvas, recordarás de dónde vienes. Recordarás que el amor es más importante que el dinero, y que el amor de Dios es lo más importante de todo». «Lo prometo, mamá. Nunca lo olvidaré». ¿Cómo podría olvidar a la mujer que me dio todo? La mujer que me dio todo.
Esas palabras resonaron en mi departamento vacío mientras miraba la foto de una hija que una vez me veía como su heroína, su luz guía, su ejemplo de lo que significaba vivir con fe y propósito. Cerré el álbum y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde la señora Chen estaba barriendo los escalones de su entrada. Me saludó con una sonrisa que me recordó que todavía había personas en este mundo que valoraban la bondad por encima del estatus, que medían la riqueza en relaciones en lugar de cuentas bancarias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. David y yo queremos ayudarte con la transición a una comunidad para adultos mayores. Te hemos programado un recorrido para el próximo martes en la casa de reposo Amanecer. Es muy agradable. Tienen noches de bingo y clases de manualidades. El autobús te recogerá a las 10 a.m. Clases de manualidades. Como si 40 años de crear cosas hermosas con mis manos. Colchas para las campañas de recaudación de fondos de la iglesia. Bufandas para el albergue para personas sin hogar. Vestidos de comunión para las niñas cuyas familias no podían permitírselos. Pudieran reducirse a actividades programadas diseñadas para mantener ocupas a las personas mayores. Escribí. Sara, te dije que no quiero mudarme. Esta es mi casa. Su respuesta llegó de inmediato. Mamá, estamos tratando de ayudarte. No puedes vivir en el pasado para siempre. Estos lugares están diseñados para personas en tu situación. Serás mucho más feliz con personas que entiendan tu perspectiva. Mi perspectiva. Otra forma de decir desactualizada. Dejé el teléfono y caminé hacia el armario de mi habitación, sacando el vestido que había usado para la boda de Sara hace 5 años. Azul marino con pequeñas flores blancas. Lo más caro que había comprado en mi vida. Había ahorrado durante 8 meses para comprarlo, saltándome comidas y caminando a todas partes en lugar de tomar el autobús. Pero quería verme hermosa para el día especial de mi hija. Quería ser una madre de la que pudiera estar orgullosa. La boda había sido en el club de campo de David, rodeada de gente que se presentaba con su patrimonio neto y las ubicaciones de sus casas de vacaciones. Me senté en primera fila, con las manos entrelazadas en mi regazo, observando a mi hija casarse con un hombre que me estrechaba la mano como si fuera una conocida de negocios, en lugar de la mujer que había criado a su novia. Durante la recepción, escuché a la madre de David hablando con sus amigas. Bueno, al menos Sara ha mejorado considerablemente sus circunstancias, aunque me preocupan las diferencias culturales. La familia de David tiene raíces muy profundas en la comunidad. Diferencias culturales. Palabras en clave para el hecho de que yo era pobre, que vivía en un departamento pequeño en lugar de una mansión, que daba gracias antes de comer y creía en el poder de la oración. Pero Sara había estado radiante ese día. Bailó con su suegro. Se rió con los sofisticados amigos de David y encajó a la perfección en su mundo de vestidos de diseñador y brindis con champaña. Por un momento, al verla deslizarse por la pista de baile con su vestido de $1000, me sentí orgullosa de que mis sacrificios le hubieran dado esta vida. Meses después, me di cuenta de que había estado ensayando esa actuación durante todo su último año de universidad, distanciándose lentamente de todo lo que la conectaba conmigo. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y traté de rezar, pero en lugar de palabras de fe, me encontré clamando con angustia. Señor, no entiendo. La crié para que te amara, para que valorara a la familia, para que recordara de dónde venía. ¿La he fallado? ¿Te he fallado? El silencio se sintió más pesado que nunca. Fuera de mi ventana, la ciudad zumbaba de vida. Gente que regresaba del trabajo, familias que se reunían para cenar, niños jugando en el patio de abajo. Todos ellos conectados a algo, a alguien, a algún lugar al que pertenecían. Pero yo sentía que flotaba en el espacio, separada de la única persona que le había dado sentido a mi vida durante 38 años. Saqué mi diario de oraciones, el que había guardado desde que nació Sara, y leí décadas de entradas. Oraciones por su seguridad, su salud, su felicidad. Oraciones de acción de gracias por cada hito, cada logro,
cada momento de gracia. Oraciones por la sabiduría para criarla, por la fuerza para proveer para ella, por la bendición de Dios en su futuro. Página tras página del amor de una madre vertido ante el trono de Dios. Al final de la página más reciente, escribí: Señor, no sé qué hice mal, no sé cómo llegar a ella. Por favor, ayúdame a entender. ¿Me están poniendo a prueba o simplemente me han olvidado? Luego cerré el diario y me pregunté si, como todo lo demás en mi vida, mis oraciones también se habían vuelto desactualizadas. A la mañana siguiente de la despectiva llamada telefónica de Sara sobre mi vida desactualizada, me desperté al encontrar un sobre grueso metido debajo de mi puerta. Dentro había folletos de residencias para personas mayores, cada uno más brillante que el anterior, con ancianos sonrientes participando en actividades que parecían más actuaciones que alegría genuina. Una nota adhesiva en la letra de Sara estaba pegada en el folleto superior. Mamá, David los encontró en línea. Opciones mucho mejores de las que discutimos. Visitas disponibles esta semana. S. No. Con amor, Sara. Ni siquiera tu hija. Solo S. Como si firmar su nombre completo de alguna manera la comprometiera a una mayor participación en mi vida de la que estaba dispuesta a dar. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando imágenes de comedores estériles y actividades de manualidades diseñadas para mantener ocupas a las personas mayores hasta que murieran. Cada instalación prometía dignidad e independencia, mientras mostraba fotografías de residentes que parecían estar esperando algo que nunca llegaría. Mi teléfono sonó. El número de Sara. ¿Recibiste los folletos? Preguntó sin preámbulos. Sí, los recibí. Bien, te he programado visitas. El asilo Años Dorados esta tarde, los jardines del amanecer mañana por la mañana y los prados de la paz el jueves. David cree que Años Dorados tiene las mejores instalaciones médicas. David cree. Siempre David cree. David piensa. David ha decidido. ¿Cuándo había dejado mi hija de tener sus propias opiniones? Sara, te dije que no quiero mudarme a ninguno de estos lugares. Mamá, estás siendo poco realista. ¿Qué pasa cuando te caes? ¿Qué pasa cuando no recuerdas tomar tus medicamentos? ¿Qué pasa cuando la señora Chen se muda y no tienes a nadie que te controle? Me las arreglaré de la misma manera que me he arreglado con todo lo demás en mi vida, confiando en Dios y haciendo lo mejor que puedo. Dios no te va a impedir que te rompas la cadera en esas escaleras, mamá. Sé práctica. Sé práctica. Olvídate de la fe. Olvídate de la esperanza. Olvídate de la idea de que Dios podría tener planes para mis años restantes más allá del almacenamiento en un almacén hasta la muerte. No voy a esas visitas, dije en voz baja. Sí, vas a ir. La primera es a las 2 p.m. de hoy. Un taxi te recogerá a la 1:30. Ya está arreglado. Colgó antes de que pudiera protestar. A la 1:30 miré desde mi ventana cómo un taxi esperaba afuera de mi edificio. A las 1:45 el conductor llegó a mi puerta, preguntando cortésmente si yo era la señora Thompson. A las 2:00 se fue solo. Mi teléfono sonó de inmediato. Mamá, ¿qué pasó? Años Dorados llamó y dijo que nunca te presentaste. Te dije que no iba a ir. Esto es ridículo. No puedes simplemente ignorar la realidad porque es inconveniente. No estoy ignorando la realidad, Sara. Estoy eligiendo enfrentarla en mis propios términos en lugar de los tuyos. ¿Mis términos? Estoy tratando de ayudarte. Estás tratando de solucionar lo que ves como el problema de mí. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre nosotras hasta que la voz de Sara regresó, más fría que antes. Bien. Pero no me llames cuando estés tirada en el suelo con la cadera rota y nadie te ayude. No esperes que lo deje todo y te rescate cuando te has negado a ser razonable. La línea se cortó. Me senté en mi departamento vacío, rodeada de 40 años de recuerdos, y sentí algo que nunca había experimentado antes. Alivio. Alivio de haber dicho finalmente que no a algo que no quería. Alivio de haber elegido mi propia dignidad sobre la conveniencia de otra persona. Pero el alivio fue seguido rápidamente por una abrumadora sensación de aislamiento. Las palabras de Sara resonaron en mi mente. No me llames cuando estés tirada en el suelo con la cadera rota. Me había descartado. Por completo.
a menos que me sometiera a su plan de almacenarme con otros padres desechados, había terminado conmigo. Esa noche, traté de rezar, pero las palabras no llegaban. En cambio, me encontré de pie frente al espejo de mi baño, mirando a una mujer que apenas reconocía. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había comenzado a disculparme por ocupar un espacio en el mundo? Pensé en la mujer que había sido cuando Sara era joven, segura, capaz, sin miedo a defender lo que mi hija necesitaba. Había entrado a las oficinas de la escuela cuando los maestros eran injustos. Había confrontado a los propietarios que intentaban engañarnos. Había trabajado en 3 empleos y aún encontraba energía para ayudar con la tarea, para asistir a las obras de teatro escolares, para estar presente en cada momento que importaba. Esa mujer no habría mendigado migajas de amor a nadie. Esa mujer conocía su propio valor. A la mañana siguiente, me reporté enferma en mi trabajo de limpieza, algo que nunca había hecho a menos que realmente estuviera enferma, pero me sentía enferma de disminuirme para hacer sentir cómodos a los demás, enferma de fingir que el abandono era normal, que los hijos superaban naturalmente la necesidad de sus madres. En lugar de limpiar las casas de otras personas, pasé el día limpiando mi propia vida. Revisé cajas con las cosas de la infancia de Sara, que había estado guardando para nietos que tal vez nunca llegaran, para una hija que ya no quería recordar a la mujer que la había criado. Encontré las tarjetas del Día de la Madre que había hecho en la escuela primaria, corazones de cartulina decorados con flores de crayones y mensajes como «Eres la mejor mamá del mundo» y «Te amo más que a un helado». Encontré boletas de calificaciones donde los maestros habían escrito comentarios sobre lo educada y considerada que era, lo obvio que era que venía de un hogar lleno de amor. Encontré fotografías de fiestas de cumpleaños donde habíamos sido genuinamente felices juntas, mañanas de Navidad cuando me había abrazado con fuerza, y me había agradecido por hacer que el día fuera especial, a pesar de que le había comprado regalos con dinero que había ahorrado saltándome comidas. En el fondo de una caja, encontré una carta que me había escrito desde la universidad durante su primer año, cuando la nostalgia la había abrumado y había desahogado su corazón en papel. Mamá, te extraño mucho. Extraño nuestras charlas de los domingos por la tarde, extraño tu cocina, extraño sentir que pertenezco a algún lugar. Todos aquí parecen tan sofisticados y seguros, y me siento como una niña pequeña fingiendo ser adulta. Sigo pensando en cómo me criaste sola, cómo nunca te quejaste ni siquiera cuando las cosas eran difíciles, cómo siempre me hacías sentir segura y amada. Espero que algún día pueda ser la mitad de fuerte que tú. Espero que algún día pueda darles a mis hijos el tipo de amor que me diste. Eres mi heroína, mamá. Espero que lo sepas. Leí la carta 3 veces, las lágrimas empañando la cuidadosa caligrafía de una niña que una vez me había visto como su heroína en lugar de su vergüenza. ¿Qué le había pasado a esa niña? ¿Cuándo había aprendido a avergonzarse de la mujer que había sacrificado todo para darle las oportunidades que habían hecho posible su vida actual? Esa noche, me senté en mi pequeña sala de estar y traté de imaginar cómo sería mi vida si dejaba de esperar que Sara recordara que me amaba. ¿Qué haría con mis días si no estuviera constantemente esperando llamadas telefónicas que rara vez llegaban? ¿Cómo pasaría mi tiempo si dejara de organizar mi vida en torno a alguien que había dejado claro que no era bienvenida en la suya? Las preguntas me asustaron porque me di cuenta de que no sabía las respuestas. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado envuelta en ser la madre de Sara que había olvidado cómo ser simplemente Margarita. ¿Quién era Margarita sin alguien a quien cuidar? ¿Qué quería Margarita para sí misma, independientemente de las necesidades o expectativas de cualquier otra persona? Mientras estaba sentada en la oscuridad, rodeada por los restos de una relación que me había sostenido durante 38 años, susurré una oración que se sintió diferente a cualquier otra que hubiera rezado antes. Señor, ya no sé quién soy. No sé qué quieres de mí ahora que la persona que más amaba no quiere mi amor. Ayúdame a recordar quién era antes de convertirme en su madre. Ayúdame a recordar quién me creaste para ser. Por primera vez en meses, el silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió como esperar, como preparación para algo que aún no podía ver, pero que algún día podría entender. Y en esa espera,
Sentí el más tenue susurro de esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera un propósito en mi vida más allá de suplicar migajas de afecto de alguien que había decidido que no merecía ser amada. Tal vez era hora de descubrir cuál podría ser ese propósito. Pasaron 3 semanas sin una palabra de Sara. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni siquiera una dirección postal para su mudanza a Nueva York. Me enteré de su partida por una publicación de Facebook que la señora Chen me mostró en su tableta. Una foto de Sara y David en un elegante restaurante de Manhattan, celebrando su ascenso. El pie de foto decía: Nueva ciudad, nuevas aventuras. Muy emocionada por este nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Como si su vieja vida, la que me incluía a mí, fuera algo de lo que necesitaba escapar. Miré la foto hasta que me ardieron los ojos. Sara se veía radiante. Su vestido de diseñador probablemente costaba más que mi renta. Su sonrisa brillante y despreocupada. El tipo de sonrisa que no había visto que me diera en años. Ella era feliz. Más feliz sin mí en su vida. Margarita, cariño, ¿estás bien?, preguntó la señora Chen, con su mano curtida tocando mi hombro suavemente. Me di cuenta de que estaba llorando. De nuevo. Parecía que lo único que hacía ahora era llorar. En la tienda de abarrotes, cuando veía a las madres comprando con sus hijas adultas. En la iglesia, cuando el pastor Williams hablaba de honrar a tus padres. En el silencio de mi departamento, cuando el peso del abandono me presionaba como algo físico. Ni siquiera se despidió, susurré. La señora Chen se sentó a mi lado en su pequeño sofá, cubierto con fotografías de sus propios hijos y nietos que vivían al otro lado del país, pero que llamaban todos los domingos, que enviaban tarjetas en las fiestas, que aún necesitaban el consejo de su madre. Algunos hijos se olvidan de dónde vienen, dijo suavemente, pero eso no significa que la hayas criado mal. A veces, las personas se pierden en su éxito, perdidos en su éxito. ¿Eso le había pasado a Sara? ¿De alguna manera había fallado en enseñarle que el éxito sin amor era solo otra forma de pobreza? Esa noche, llamé al número que Sara me había dado hace meses. Su nuevo teléfono celular, el que David le había dado para el trabajo, fue directo al buzón de voz, un mensaje profesional y nítido que no se parecía en nada a la hija que recordaba. Ha llamado a Sara Morrison. Actualmente no estoy disponible. Por favor, deje un mensaje y devolveré su llamada a la mayor brevedad posible. A la mayor brevedad posible. Incluso su correo de voz había aprendido a mantener a la gente a distancia. Sara, soy mamá, le dije a la máquina, con la voz pequeña y desesperada. Sé que estás ocupada con la mudanza y el nuevo trabajo de David, pero... Te extraño, cariño. Echo de menos hablar contigo. ¿Podrías llamarme cuando tengas un momento? Te amo. Nunca me devolvió la llamada. 2 días después, el teléfono sonó, pero no era Sara. Era una mujer llamada Patricia, de la casa de reposo Amanecer, con la voz profesionalmente alegre de la manera que enmascaraba la impaciencia. Señora Thompson, soy Patricia Hendricks de la casa de reposo Amanecer. Hemos estado reservando su habitación durante bastante tiempo y tenemos una lista de espera de personas a las que les gustaría mudarse. Su hija nos aseguró que se uniría a nosotros a finales de mes, pero no hemos recibido su papeleo firmado. Nunca acepté mudarme allí, dije, agarrando el teléfono con más fuerza. Mi hija hizo ese arreglo sin mi consentimiento. Oh, la alegría en la voz de Patricia se atenuó. Bueno, eso es inusual, pero sí tenemos el depósito de su hija, y ella parecía bastante segura de que esto era lo que usted quería. ¿Quizás hubo alguna mala comunicación? No ha habido ninguna mala comunicación. No quiero vivir allí. Señora Thompson, entiendo que el cambio puede ser aterrador, pero la casa de reposo Amanecer es realmente una comunidad maravillosa. Tenemos residentes que han estado con nosotros durante años y están muy felices. ¿Tal vez le gustaría volver a visitarnos? ¿Tal vez traer a su hija esta vez para que podamos discutir sus inquietudes juntos? Mi hija se ha mudado a Nueva York, dije, con las palabras amargas en la boca. Ella no está disponible para discutir. El silencio al otro lado era revelador. Patricia probablemente había tratado con padres mayores abandonados antes, personas a las que sus hijos habían guardado y luego desaparecieron para vivir sus propias vidas. Ya veo.
dijo finalmente. Bueno, si cambia de opinión, por favor, avísenos. Le reservaremos la habitación por otra semana, pero después de eso, tendremos que ofrecérsela a otra persona. El depósito, me temo, no es reembolsable. No reembolsable. Sara había desperdiciado dinero. Probablemente más dinero del que yo gastaba en comestibles en 6 meses, solo para tratar de obligarme a tomar una decisión que nunca había querido tomar. Ese domingo en la iglesia, me senté en mi banco habitual, pero no pude concentrarme en el sermón del pastor Williams sobre el perdón. Perdón. ¿Cómo perdonas a alguien que todavía te está lastimando activamente? ¿Cómo perdonas a una hija que te ha borrado de su vida como si nunca hubieras existido? Después del servicio, la joven María se acercó a mí de nuevo, esta vez con su bebé despierto y gorjeando en sus brazos. Señora Thompson, últimamente se la ve muy triste. ¿Está todo bien? Quise mentir, poner la cara valiente que había estado usando durante meses. Pero algo en su genuina preocupación rompió mis defensas. Mi hija se ha mudado a Nueva York. Ni siquiera me dijo que se iba. Los ojos de María se abrieron con sorpresa. Pero usted la crió, ¿no? ¿La amó? ¿Se sacrificó por ella? Sí, susurré. Pensé que lo estaba haciendo todo bien. Pensé que la crié para que valorara a la familia, para que honrara a su madre y a su padre como enseña la Biblia. Pero dice que mi forma de pensar está desactualizada. ¿Desactualizada? María cambió a su bebé a su otro brazo, con la voz llena de indignación. Señora Thompson, usted es la persona más amorosa y generosa que conozco. Le hizo mantas a mi bebé cuando ni siquiera me conocía bien. Ayudó al señor Valdez cuando no podía pagar sus medicamentos. Llevó sopa a la señora Patterson cuando tuvo neumonía. ¿Cómo es que el amor está desactualizado? ¿Cómo es que el amor está desactualizado? La pregunta resonó en mi mente mientras caminaba a casa a través de la tarde de octubre. Las hojas cambiaban de color, pintando las aceras en tonos de oro y ámbar, recordándome los otoños cuando Sara era pequeña y caminábamos juntas al parque, recogiendo las hojas más bonitas para prensarlas entre las páginas de sus libros escolares. «Mira, mami», decía, mostrando una hoja de arce perfecta. Dios lo hizo solo para que lo encontráramos. Dios lo hizo solo para que lo encontráramos. ¿Cuándo había dejado de ver la mano de Dios en los pequeños milagros? ¿Cuándo había dejado de creer que el amor era el mayor regalo que alguien podía dar o recibir? De vuelta en mi departamento, encontré un sobre que se había deslizado por debajo de mi puerta. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez era de Sara. Tal vez había escrito para explicar, para disculparse, para decirme que ella también me extrañaba. Pero el sobre era de la administración del edificio. Dentro había un aviso de que mi renta aumentaba un 40% a partir del próximo mes. El edificio había sido vendido a unos promotores que planeaban renovar y comercializar a jóvenes profesionales que buscan comodidades de estilo de vida urbano. 40%. Con mis ingresos fijos, no podía pagar un aumento de 40 pesos, y mucho menos el 40%. Leí el aviso 3 veces, esperando haber malentendido. Pero los números no cambiaron. Tenía 30 días para pagar la nueva tarifa o encontrar otro lugar para vivir. Volví a marcar el número de Sara, con las manos temblorosas mientras marcaba. Esta vez, respondió al cuarto timbre. «Mamá, realmente no es un buen momento. Estamos en medio de desempacar y... Sara, están subiendo mi renta. 40%. No puedo pagarla. No sé qué hacer». Hubo una pausa, y pude escuchar la voz de David en el fondo diciendo algo sobre las reservaciones para cenar. «Mamá, esto es exactamente lo que hemos estado tratando de decirte. No puedes seguir viviendo en ese edificio viejo, en ese barrio. Quizás esta es la forma en que Dios te dice que es hora de hacer un cambio. La forma de Dios. Estaba usando mi fe en mi contra, sugiriendo que mi desplazamiento era de alguna manera la voluntad divina en lugar de la simple avaricia económica. Sara, necesito ayuda. Mamá, necesitas ser realista. Necesitas aceptar que tu situación ha cambiado. David y yo tenemos nuestras propias responsabilidades ahora. No podemos seguir resolviendo tus problemas por ti. No te estoy pidiendo que resuelvas mis problemas.
Te estoy pidiendo que te preocupes de que tu madre pueda quedarse sin hogar. Estás siendo dramática. Tienes opciones. La casa de reposo Amanecer es una opción perfectamente buena. O podrías buscar un departamento más pequeño, algo más asequible. Hay recursos para personas mayores. Solo tienes que estar dispuesta a aceptar ayuda. Aceptar ayuda. De extraños, de instituciones, de cualquiera menos de la hija que había criado, amado y sacrificado todo por ella. ¿Jesús perdonaría esto también? Pregunté, con las palabras escapándome antes de que pudiera detenerlas. ¿Debería perdonar de nuevo incluso cuando sigues abandonándome? Mamá, no traigas la religión a esto. Esto no se trata de perdón. Se trata de que te niegas a adaptarte a la realidad. Mi amor por ti es mi realidad, Sara. Pero aparentemente, eso también está desactualizado. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera encontrar otra forma de desestimar mi dolor. Otra forma de hacerme sentir que yo era el problema. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho cada noche durante 60 años. Pero en lugar de oraciones, me encontré haciendo preguntas que se sentían blasfemas. Señor, ¿por qué me diste una hija si solo iba a romperme el corazón? ¿Por qué me permitiste amarla tanto si solo iba a tirar ese amor a la basura? ¿Estoy siendo castigada por algo? ¿Te he fallado tan completamente que incluso mi propia hija no puede soportar estar cerca de mí? El silencio se sintió absoluto. Incluso Dios, parecía, se había cansado de mi fe desactualizada, de mi amor anticuado, de mi persistente esperanza de que la familia aún significara algo en un mundo que había seguido adelante sin mí. Me miré en el espejo sobre mi cómoda, una mujer de 68 años con canas y líneas de preocupación, usando un camisón que había visto días mejores, sosteniendo una Biblia que se sentía más pesada en mis manos con cada día que pasaba. Tal vez Sara tenía razón. Tal vez yo estaba desactualizada. Una reliquia de una época en que los hijos honraban a sus padres, en que el amor era más fuerte que la conveniencia, en que la fe significaba algo más que las apariciones dominicales y las oportunidades de networking. Tal vez era hora de dejar de luchar y aceptar que solo era una mujer mayor cuyo tiempo había pasado, cuyo propósito se había cumplido, cuyo amor ya no era deseado ni necesario por nadie. En la oscuridad, susurré las palabras que sonaban a rendición. Tal vez tenga razón en todo. A la mañana siguiente de mi última conversación con Sara, me desperté con algo que no había sentido en meses. Silencio en mi mente. No el silencio hueco del abandono, sino un tipo diferente de quietud, como el momento antes del amanecer, cuando el mundo contiene el aliento. Preparé mi café y me senté a la mesa de la cocina, donde mi Biblia estaba abierta en el Salmo 27, la página que había estado leyendo durante semanas, sin ver realmente las palabras. Pero hoy, un versículo pareció brillar en la página. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Aunque mi padre y mi madre me abandonen. Había leído este versículo cientos de veces a lo largo de los años, siempre pensando en él como consuelo para huérfanos o niños abandonados. Nunca imaginé que pudiera aplicarse a una madre abandonada por su hijo. Pero el Señor me acogerá. Por primera vez en semanas, sentí algo que se removía en mi pecho que no era dolor. Era débil, frágil como el ala de una mariposa, pero estaba allí. Esperanza. Tomé mi teléfono y marqué un número que había estado evitando durante meses. El pastor Williams respondió al segundo timbre, con la voz cálida de preocupación. Margarita, he estado orando por ti. ¿Cómo estás? La simple pregunta abrió algo dentro de mí. Pastor, creo que ya no puedo hacer esto. La simulación, la esperanza, la espera de que ella recuerde que tiene una madre. Me estoy ahogando. ¿Puedes venir a la iglesia hoy? Creo que necesitamos hablar cara a cara. Una hora después, me senté en el pequeño despacho del pastor Williams detrás del santuario, rodeada de libros que habían sido leídos hasta que sus lomos estaban blandos. Textos teológicos mezclados con guías prácticas para el ministerio urbano. Escuchó sin interrupción mientras le contaba todo. La frialdad de Sara, la mudanza a Nueva York, el aumento de la renta, la creciente certeza de que mi hija me veía como nada más que una vergüenza para ser escondida. «Margarita», dijo cuando terminé, con voz suave pero firme.
¿Recuerdas lo que Jesús dijo sobre sacudirse el polvo de los pies? Asentí. Cuando la gente no te reciba ni escuche tus palabras, sal de esa casa o pueblo y sacúdete el polvo de los pies. Así es. Ahora, no te digo que te rindas por completo con Sara, pero sí te digo que tal vez sea hora de dejar de mendigar migajas de amor de alguien que ha dejado claro que no quiere dárselas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pero es mi hija. La Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. ¿No deberías seguir tratando de enseñárselo? No puedes obligar a alguien a honrarte, Margarita. Solo puedes vivir de una manera que sea digna de honor y dejar que Dios se encargue del resto. Se inclinó hacia adelante, con los ojos amables pero serios. Dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para Sara, no para tratar de recuperarla, sino solo porque te trajo alegría. Abrí la boca para responder, y me di cuenta de que no podía recordar. Todo lo que había hecho durante los últimos 5 años había sido filtrado a través de la pregunta de si eso complacería a Sara, si podría acercarnos, si me convertía en alguien de quien ella pudiera estar orgullosa. No puedo recordar, admití. Eso es lo que pensé. Margarita, ¿te has concentrado tanto en ser la madre que Sara quiere que has olvidado? Ser la mujer que Dios te creó para ser. La mujer que Dios me creó para ser. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en mí de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que consideré que podría tener valor más allá de mi papel de madre de Sara? Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Me reporté enferma en el trabajo a tiempo parcial de limpieza, que había tomado para complementar mi seguro social. Era la primera vez que me reportaba enferma cuando en realidad no lo estaba, y el pequeño acto de rebelión se sintió sorprendentemente liberador. En lugar de fregar los inodoros de otras personas y cambiar sus sábanas, caminé al Centro Cultural de la Ciudad de México, un hermoso edificio por el que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. La entrada era gratuita y pasé 3 horas deambulando por las galerías de arte, leyendo sobre las exposiciones, sentada en los espacios tranquilos donde otras personas venían a pensar y reflexionar. En una galería, me detuve frente a una pintura de una mujer mayor sentada sola en un jardín. No era hermosa en ningún sentido convencional. Su cabello era gris, su rostro surcado de años, su ropa sencilla, pero había algo en su expresión, una dignidad silenciosa, una sensación de paz que me habló. El letrero junto a la pintura decía: Retrato de la madre del artista. Debajo de eso, una cita del artista. Pinté a mi madre no como el mundo la veía, sino como yo la conocía. Una mujer de fortaleza, fe y valor inquebrantable. Valor inquebrantable. ¿Cuándo había dejado de creer que tenía eso? Compré una postal de la pintura en la tienda de regalos y la guardé en mi bolso. En el viaje en autobús a casa, la saqué y estudié la cara de la mujer nuevamente. Parecía alguien que conocía su propio valor, alguien que no necesitaba la aprobación de nadie más para saber qué importaba. Esa noche, en lugar de sentarme junto al teléfono esperando que Sara llamara, hice algo que solía amar pero que había abandonado. Saqué mi máquina de coser y comencé a trabajar en una colcha. No para una campaña de recaudación de fondos de la iglesia, no para el bebé de otra persona, sino solo porque quería crear algo hermoso. Mis manos recordaron el ritmo de la máquina, la satisfacción de ver trozos dispersos de tela unirse en algo entero y con propósito. Durante 2 horas, me perdí en el trabajo. Y durante esas 2 horas, no fui una madre rechazada ni una mujer que enfrentaba un desalojo. Solo era Margarita, creando algo encantador con sus propias manos. A la mañana siguiente llegaron visitantes inesperados. María de la iglesia se paró en mi puerta con su bebé en brazos, y la señora Patterson de la congregación a su lado. «Señora Thompson», dijo María, «nos enteramos de su situación de alquiler. Queríamos hablar con usted». Entraron en mi pequeña sala de estar, y la señora Patterson, que rara vez intervenía durante los servicios religiosos, me sorprendió con su franqueza. «Margarita, he estado donde estás tú, no con una hija, sino con un hijo que decidió que yo era demasiados problemas una vez que tuvo éxito. Pasé 3 años tratando de recuperarlo, haciéndome cada vez más pequeña
hasta que casi desaparecí por completo. ¿Qué pasó?, pregunté. Finalmente me di cuenta de que Dios no me hizo para ser invisible. Me hizo para brillar su luz, y no podía hacer eso si siempre me estaba escondiendo a la sombra de otra persona. Se acercó y me tomó de la mano. Has estado escondida a la sombra de Sara durante tanto tiempo que has olvidado lo brillante que puede ser tu propia luz. María asintió con entusiasmo. Señora Thompson, usted me salvó la vida cuando era una madre primeriza sin apoyo. Las mantas que hiciste, las oraciones que dijiste por Miguel, la forma en que creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Eso no estaba desactualizado. Eso era el amor de Cristo en acción. Pero Sara dice... Sara se equivoca, interrumpió la señora Patterson, con una voz más fuerte de lo que la había escuchado nunca. Y es hora de que dejes de vivir de acuerdo con lo que dice Sara, y empieces a vivir de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Esa tarde, tomé una decisión que me pareció aterradora y liberadora a la vez. Llamé a la casa de reposo Amanecer, y les dije que no iba a tomar la habitación, que podían reembolsar el depósito de Sara o quedárselo. No me importaba. Luego llamé a 3 complejos de departamentos en vecindarios asequibles y programé visitas para el día siguiente. Cuando Sara llamó esa noche, probablemente para comprobar si finalmente había cedido y me había mudado al asilo, respondí con algo que no había sentido en meses. Paz. Mamá, espero que hayas sido razonable con tu situación de vivienda. David y yo hemos estado hablando. Y realmente creemos... Sara. La interrumpí en voz baja. Necesito decirte algo. ¿Qué? Su voz tenía la impaciencia a la que me había acostumbrado, pero esta vez no me hizo encogerme. Te amo. Siempre te he amado, y siempre te amaré, pero he terminado de rogar a cambio tu amor. Silencio al otro lado. He terminado de hacerme más pequeña para que te sientas más cómoda. He terminado de disculparme por la mujer que te crió, que se sacrificó por ti, que te amó lo suficiente como para permitirte ser quien quisieras ser, incluso si esa persona ya no me tiene espacio en su vida. Mamá, no entiendo lo que estás. Te perdono, Sara, por las palabras crueles, por el abandono, por hacerme sentir avergonzada de una vida de la que debería estar orgullosa. Te perdono, pero ya no te voy a dar la razón. Las palabras salieron de algún lugar profundo dentro de mí. Un lugar que recordaba quién era yo antes de convertirme en la madre de Sara, quién había sido creada para ser antes de perderme en las expectativas de otra persona. Pero eso no significa que vaya a seguir permitiendo que me trates con falta de respeto. Merezco algo mejor que eso. Dios me creó para algo mejor que eso. Mamá, estás siendo ridícula. Hemos estado tratando de ayudarte. No, Sara. Has estado tratando de esconderme. Hay una diferencia. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, antes de que pudiera encontrar nuevas formas de hacerme dudar de mí misma. Por primera vez en años, había hablado mi verdad sin disculparme por ello, sin tratar de suavizarla para hacer que otra persona se sintiera más cómoda. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y oré, no para que Sara cambiara, no para que nuestra relación se restaurara, sino para que me diera fuerzas para convertirme en la mujer que Dios siempre había pretendido que fuera. Señor, susurré, no sé qué vendrá después, pero estoy lista para averiguarlo. Ayúdame a recordar que soy tu hija primero, y que tu amor por mí no depende de la aprobación de nadie más. Por primera vez en meses, sentí que Dios estaba escuchando. Más que eso, sentí que estaba sonriendo. Sara llamó en 1 hora. No al día siguiente. No cuando le convenía, en 1 hora. Por primera vez en años tenía toda su atención. Mamá, necesitamos hablar. David y yo estamos conduciendo a la Ciudad de México mañana. Estaremos allí por la noche. Había algo diferente en su voz. No el despido casual al que me había acostumbrado, sino algo más agudo, más urgente. Había alterado su mundo cuidadosamente ordenado al negarme a desempeñar mi papel asignado como la madre agradecida e invisible. Está bien, Sara, pero no voy a cambiar de opinión sobre nada de lo que dije. Ya veremos. La línea se cortó y me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque estuviera feliz por la confrontación que se avecinaba, sino porque, por primera vez en años, me sentía yo misma de nuevo. La mujer que había criado a una niña sola
que había trabajado en 3 trabajos para mantenernos a flote, que había enfrentado a los caseros y a los cobradores de facturas y a los administradores de la escuela con tranquila dignidad y fe inquebrantable. Pasé el día siguiente preparándome, pero no de la manera que lo habría hecho antes. En el pasado, habría limpiado el departamento hasta que brillara, habría cocinado la comida favorita de Sara, me habría arreglado para ser lo más agradable y poco amenazante posible. En cambio, hice algo revolucionario. Me preparé espiritualmente. Pasé la mañana en la iglesia, arrodillada en el santuario vacío, orando no para que las palabras ganaran una discusión, sino para que me diera la fuerza para decir la verdad con amor. Leí de Efesios. Por el contrario, al hablar la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos hasta la cabeza, es decir, Cristo. La verdad en el amor. No la súplica desesperada que había estado haciendo durante años, sino palabras honestas dichas desde un lugar de genuino cuidado por el alma de mi hija, incluso si ella ya no podía cuidar de la mía. El pastor Williams me encontró allí por la tarde, sentada en silencio en la primera banca. ¿Gran día hoy?, preguntó, sentándose a mi lado. Sara viene. Ella y David conducen desde Nueva York. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. En paz. Triste, pero en paz. Como si finalmente voy a poder decirle quién soy realmente, en lugar de disculparme por lo que no soy. Asintió. Ese es un buen lugar para estar. Recuerda, Margarita, no puedes controlar cómo responde, pero puedes controlar cómo te presentas. Preséntate como la mujer que Dios te creó para ser. Llegaron a las 7 en punto. David, con su costoso traje, parecía irritado por el viaje de 3 horas. Sara con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mis ingresos mensuales. Pero había algo diferente en el rostro de Sara. Una tensión alrededor de los ojos. Una tensión en los hombros que sugería que mi llamada telefónica la había afectado más de lo que había dejado ver. «Mamá», dijo, sin moverse para abrazarme como lo hubiera hecho antes. «Necesitamos hablar». «Adelante», dije haciéndome a un lado. «¿Te sirvo algo para beber? ¿Café? ¿Agua?» «No estamos aquí para una visita social», dijo David, con la voz que tenía la autoridad de alguien que estaba acostumbrado a salirse con la suya. «Estamos aquí porque aparentemente has perdido la perspectiva sobre tu situación». Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez, lo vi claramente. No como el exitoso esposo de Sara que algún día podría aprobarme, sino como un hombre que había aislado sistemáticamente a mi hija de todo lo que alguna vez le había importado, incluida su propia madre. «David», dije con calma, «no creo que estuviera hablando contigo». Sus cejas se dispararon. No estaba acostumbrado a ser despedido por personas que consideraba por debajo de su atención. Sara dio un paso adelante. «Mamá, ¿qué te pasa? Esa llamada telefónica de ayer, eras tan... diferente». Fui honesta. Tal vez eso es lo que pareció diferente. ¿Honesta? Estabas siendo manipuladora. Todo eso de perdonar y no dar alas. Estabas tratando de hacerme sentir culpable. Me senté en la vieja silla de Roberto, con las manos entrelazadas en mi regazo, y miré a la hija que había criado. Realmente la miré. Era hermosa, exitosa, vestida con ropa que hablaba de riqueza y estatus. Pero sus ojos eran fríos, y su boca era dura de una manera que me rompía el corazón. «Sara, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y rompiste la ventana de la señora Patterson con una pelota de béisbol? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Viniste corriendo hacia mí, aterrorizada de que estuvieras en problemas. Y te dije que íbamos a ir juntas a la casa de la señora Patterson, que ibas a disculparte y que íbamos a pagar la ventana con tu mesada, incluso si te tomaba 6 meses ahorrar el dinero. Lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que me dijiste?» El rostro de Sara se suavizó ligeramente. «Dije que no era justo, que solo fue un accidente. ¿Y recuerdas lo que te dije? Dijiste que lo justo no era el punto, que asumir la responsabilidad de nuestros actos era lo que nos convertía en buenas personas, que Dios esperaba que asumiéramos nuestros errores y los corrigiéramos. Así es, y lo hiciste. Te disculpaste con la señora Patterson, pagaste la ventana y aprendiste algo importante sobre el carácter.
Me incliné hacia adelante. ¿Qué le pasó a esa niña, Sara? ¿Qué le pasó a la mujer que crié para que asumiera la responsabilidad de sus actos y tratara a la gente con amabilidad? David hizo un sonido de impaciencia. Esto es ridículo. No condujimos 3 horas para escuchar historias de la infancia. Margarita, te enfrentas a un desalojo. Necesitas tomar decisiones prácticas sobre tu futuro. He tomado decisiones prácticas. He encontrado un departamento que puedo pagar. He arreglado mudarme la semana que viene. ¿Dónde?, preguntó Sara, y pude escuchar algo en su voz. No exactamente preocupación, sino algo parecido. Un departamento de una habitación en la colonia de Tepito. Es más pequeño que este lugar, pero está limpio y seguro, y la renta es algo que puedo manejar con mis ingresos. ¿Tepito? La voz de David era aguda con desaprobación. Ese no es un vecindario adecuado para una mujer de tu edad. Es un vecindario donde viven familias, donde los niños juegan en las calles, donde la gente conoce los nombres de sus vecinos. Es donde pertenezco. Usted pertenece a una residencia diseñada para personas mayores, dijo David, sacando su teléfono. Sara, muéstrale la investigación que hicimos. Hay excelentes comunidades de vida asistida a menos de 1 hora de la ciudad. Lugares donde estaría rodeada de personas de su edad, donde tendría actividades y atención médica disponibles. Sara metió la mano en su bolso y sacó una carpeta llena de folletos. Mamá, hemos estado buscando opciones. Algunos de estos lugares son realmente agradables. Tienen capillas, tienen bibliotecas, tienen todo excepto libertad. La interrumpí. Todo menos el derecho a vivir mi propia vida en mis propios términos. Pero ¿qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué pasa cuando ya no puedes cuidarte? La voz de Sara transmitía una nota de lo que podría haber sido una preocupación genuina. Entonces me ocuparé de eso cuando suceda. Justo como me ocupé de criarte sola cuando tu padre murió. Justo como me ocupé de trabajar en 3 trabajos para pagar tu universidad. Justo como me he ocupado de cada desafío que la vida me ha presentado durante 68 años. Me puse de pie, sintiendo la fuerza que me había llevado a través de décadas de lucha. Sara, me he estado cuidando desde que era más joven que tú ahora. He criado a una hija, he enterrado a un esposo, he sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y a la decepción. Creo que puedo manejar vivir en un departamento de una habitación y comprar comestibles para mí misma. Pero el dinero será ajustado. Pero he vivido con dinero ajustado antes. Sé cómo estirar un peso, cómo encontrar gangas, cómo arreglármelas con menos. Esas no son habilidades desactualizadas, Sara. Son habilidades de supervivencia. Y soy muy buena sobreviviendo. David se puso de pie bruscamente. Esto no tiene sentido. Estás siendo terca y poco realista. Cuando te caigas y te rompas la cadera, cuando tengas una emergencia médica, cuando ya no puedas cuidarte, no esperes que lo dejemos todo y te rescatemos. Las palabras pretendían asustarme, hacerme darme cuenta de lo sola que estaría sin su apoyo a regañadientes. En cambio, aclararon algo que se había estado acumulando en mi corazón durante meses. No espero que me rescates, David. Nunca lo he hecho. Pero tampoco espero ser tratada como una carga cuando nunca te he pedido nada más que respeto básico y contacto ocasional con mi hija. Me volví hacia Sara. Cariño, te amo, pero no voy a pasar lo que me queda de vida disculpándome por la mujer que te crió. No voy a pretender ser alguien que no soy solo para hacerte sentir más cómoda por tenerme como madre. Mamá, estoy siendo honesta. Tal vez por primera vez en años. Caminé hacia la repisa y recogí una foto de Sara en su graduación universitaria. Ambas sonriendo, ambas orgullosas. Te crié para que fueras fuerte, independiente y amable. Te crié para que valoraras a la familia y la fe y trataras a las personas con dignidad. Te crié para que fueras mejor que esto. Dejé la foto y miré a mi hija, no a la exitosa esposa corporativa, sino a la niña que una vez confió en mí para arreglarlo todo. ¿Quieres saber qué está desactualizado, Sara? Lo que está desactualizado es la idea de que el éxito no significa nada si se produce a costa de tu alma. Lo que está desactualizado es la creencia de que el dinero y el estatus
Valen más que el amor y la lealtad. Lo que está desactualizado es la noción de que puedes tratar mal a la gente y aún así considerarte una buena persona. La habitación guardó silencio. El rostro de David estaba enrojecido de ira, pero Sara parecía conmovida, como si se estuviera viendo claramente por primera vez en años. «Te perdono», dije en voz baja. «A los dos. Pero no voy a permitir que me sigan tratando como si valiera menos que la ropa que llevas puesta o el coche en el que viniste aquí. Tengo valor, Sara. Dios me creó con propósito y dignidad, y no dejaré que nadie, ni siquiera tú, me convenza de lo contrario». Caminé hacia la puerta y la abrí. «Creo que es hora de que se vayan. Tienen un largo viaje de regreso a Nueva York». Se fueron sin decir una palabra más, pero cuando Sara me pasó por la puerta, hizo una pausa. «Mamá, yo... Lo sé, cariño. Lo sé». Y lo sabía. Sabía que estaba en conflicto, que alguna parte de ella recordaba a la mujer que había criado, pero también sabía que saber y cambiar eran dos cosas diferentes, y que no podía amarla hasta ser la persona que solía ser. Después de que se fueron, me senté en el tranquilo departamento y sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo por mí misma. No la desesperada esperanza de que alguien más pudiera estar orgulloso de mí, sino una genuina satisfacción por la forma en que me había comportado. Había hablado la verdad con amor. Me había mantenido firme sin ser cruel. Había honrado a mi hija sin deshonrarme a mí misma. Y por primera vez en años, sentí que Dios también estaba orgulloso de mí. El departamento en Tepito era más pequeño que mi antiguo lugar, pero tenía algo que mi hogar anterior había carecido durante años: alegría. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que daban al este, y podía escuchar a los niños jugando en el patio de abajo, sus risas mezclándose con las conversaciones en español de sus madres y los sonidos distantes de la ciudad despertando. Por primera vez en décadas, estaba viviendo entre familias de nuevo, entre personas que entendían que la vida estaba destinada a ser vivida en comunidad, no en aislamiento. Mi nueva vecina, Rosa Martínez, apareció en mi puerta el segundo día con un plato de tamales caseros y una sonrisa que me recordaba el calor de mi propia madre. Tenía más o menos mi edad, una abuela que ayudaba a criar a los hijos de su hija mientras trabajaba a tiempo parcial en una panadería local. «Bienvenida al barrio», dijo con acento en español. «Te vi mudándote ayer. Si necesitas algo, pregúntale a Rosa, ¿ok?» Acepté los tamales con gratitud y me encontré invitándola a tomar café. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, la misma que Sara había descartado como desactualizada, y Rosa me contó sobre el vecindario, sobre las familias que habían vivido aquí durante generaciones, sobre el huerto comunitario donde los residentes cultivaban verduras juntos. «¿Tienes hijos?», preguntó, y sentí la familiar opresión en mi pecho. «Una hija. Ahora vive en Nueva York». No profundicé, y Rosa, con la sabiduría de alguien que había vivido su propia cuota de angustia, no insistió. «A veces los hijos olvidan de dónde vienen», dijo simplemente. «Pero las madres, lo recordamos, seguimos amando incluso cuando duele». Esa tarde, caminé al centro comunitario a 3 cuadras de distancia, donde había visto un letrero que anunciaba una clase de conversación en inglés por la noche. No porque necesitara aprender inglés, sino porque quería ayudar a otros a aprenderlo. Había sido maestra una vez, antes de casarme con Roberto, antes de que naciera Sara. Tal vez era hora de recordar esa parte de mí. La coordinadora, una joven llamada Elena, pareció sorprendida cuando me ofrecí como voluntaria. «La mayoría de nuestros voluntarios son estudiantes universitarios que hacen servicio comunitario», dijo. «¿Estás segura de que quieres comprometerte con esto? Es 2 veces por semana, y algunos de nuestros estudiantes pueden ser desafiantes». «Crié a una adolescente», dije con una sonrisa. «Creo que puedo manejar lo desafiante». Mi primera clase fue de 7 adultos, en su mayoría mujeres, de entre 19 y 65 años. Venían de diferentes países, pero compartían el mismo hambre de mejorar sus vidas, de aprender el idioma que los ayudaría a navegar por este nuevo mundo que habían elegido para hacer su hogar. María Elena, una joven madre de Honduras, me recordó a la chica que yo había sido a su edad, decidida, trabajadora,
pero insegura sobre su lugar en el mundo. Carlos, un trabajador de la construcción de México, estudiaba con la misma intensidad que una vez había aplicado a mis libros de texto de secundaria, cuando intentaba obtener una beca para la escuela normal. Señora Thompson, dijo María Elena después de nuestra tercera clase, ¿por qué nos ayuda? Usted podría estar en casa, viendo la televisión, relajándose. En cambio, viene aquí, trabaja con nosotros. Porque enseñar es lo que amo, dije, dándome cuenta mientras hablaba que era la primera vez en años que había hablado de lo que amaba, en lugar de lo que estaba obligada a hacer, y porque todos merecen a alguien que crea en ellos. Las palabras resonaron en mi mente mientras caminaba a casa esa noche. ¿Cuándo había dejado de creer en mí misma? ¿Cuándo había permitido que la opinión de otra persona importara más que mi propio sentido de propósito? En la iglesia, el domingo siguiente, el pastor Williams anunció que nuestra pequeña congregación había sido invitada a participar en un proyecto de servicio interreligioso en toda la ciudad, preparar comidas para familias sin hogar. Mientras hablaba de la necesidad de voluntarios, me encontré levantando la mano sin dudarlo. Me gustaría coordinar la cocina, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. He estado alimentando a la gente durante la mayor parte de mi vida. Creo que estoy calificada. Los demás feligreses sonrieron y asintieron, y me di cuenta de que para ellos, yo no era una madre fracasada, ni una vergüenza para ser escondida. Era Margarita Thompson, una mujer con habilidades, experiencia y algo valioso que ofrecer. El proyecto de servicio reunió a personas de 5 iglesias diferentes: bautista, metodista, católica, presbiteriana y nuestra pequeña congregación en un local comercial, trabajando junto a mujeres de diferentes denominaciones pero compartiendo el mismo corazón por el servicio. Sentí algo que no había experimentado en años: pertenencia que no dependía de la aprobación de nadie. La hermana Catalina, una monja católica de 70 y tantos años, trabajó a mi lado cortando verduras para la sopa. «Tienes buenas manos para este trabajo», dijo, observándome preparar los ingredientes de manera eficiente. ¿Has trabajado en el servicio de alimentos antes? He estado cocinando para la gente toda mi vida, dije. Mi hija solía decir que hacía las mejores cenas dominicales en la Ciudad de México. ¿Solía decir? Los ojos de la hermana Catalina eran amables pero perspicaces. Ahora ha crecido. Vive en Nueva York. Diferentes gustos, supongo. La hermana Catalina asintió lentamente. Lo he visto antes. A veces, los niños crecen y olvidan que el amor de su madre fue el primer sabor del cielo que experimentaron. El primer sabor del cielo. La frase se quedó conmigo mientras servíamos la sopa en recipientes, mientras empacábamos sándwiches para la distribución, mientras rezábamos juntos antes de salir a servir las comidas a las familias que vivían en refugios y en las calles. Esa tarde, mientras caminaba por mi nuevo vecindario, me detuve en el huerto comunitario que Rosa había mencionado. Era pequeño, pero estaba cuidadosamente atendido, con parcelas asignadas a diferentes familias. Los jitomates de la temporada tardía colgaban pesados de la vid, y las calabazas de invierno se extendían por el suelo como promesas de abundancia por venir. Un anciano estaba regando su parcela, moviéndose lentamente pero con propósito. Levantó la vista cuando me acerqué y sonrió. «Usted es la nueva señora del 2B», dijo. «Soy Fernando. ¿Quiere ver el jardín?» Me lo mostró con orgullo, explicando qué familias cultivaban qué, cómo compartían herramientas y conocimientos, cómo todos contribuían al mantenimiento de las áreas comunes. Al fondo del jardín, señaló una parcela vacía. «Esta está disponible si te interesa». La señora que la tenía se mudó a vivir con su hijo en California. 20 pesos por temporada, y puedes cultivar lo que quieras. 20 pesos. Podía pagar 20 pesos. Y podía permitirme recordar la satisfacción de poner semillas en la tierra y verlas crecer en algo hermoso y nutritivo. «Me la quedo», dije. A la mañana siguiente, caminé al vivero y compré paquetes de semillas para verduras de clima fresco. Lechuga, espinacas, rábanos, cosas que aún se podían plantar en octubre. Mientras me arrodillaba en la tierra rica, mis manos,
Recordando la sensación de la tierra y el ritmo de la siembra, pensé en la parábola del sembrador. Algunas semillas caen en tierra pedregosa, algunas entre espinos, algunas en el camino donde son pisoteadas o comidas por los pájaros, pero algunas caen en buena tierra y producen una cosecha más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Tal vez mi amor por Sara había caído en tierra pedregosa, pero eso no significaba que debía dejar de plantar semillas de bondad, semillas de servicio, semillas de fe en el mundo que me rodeaba. 3 semanas después, mientras enseñaba mi clase de inglés, Elena me llevó a un lado. Margarita, tengo una propuesta para ti. La ciudad está buscando a alguien para desarrollar un programa de alfabetización para inmigrantes mayores. Sería un puesto a tiempo parcial, remunerado, trabajando con adultos mayores que quieran mejorar sus habilidades en inglés. Inmediatamente pensé en ti. Un trabajo. No solo ser voluntaria, sino un empleo real haciendo algo que amaba, algo que importaba. A los 68 años, se me ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo profesionalmente, pero ya no estoy certificada, dije. Mis credenciales de enseñanza son de hace 40 años. Están buscando a alguien con experiencia de vida, alguien que entienda tanto los desafíos del aprendizaje como los del envejecimiento. Tus credenciales son perfectas, solo que no las has estado usando. Esa noche, llamé a Rosa y le conté sobre la oferta de trabajo. Aplaudió y me abrazó. ¡Qué bueno! ¿Ves? Dios tiene planes para ti, Margarita. Buenos planes. Dios tiene planes para mí. ¿Cuándo había dejado de creer eso? ¿Cuándo había empezado a pensar que mi propósito en la vida había terminado? ¿Que mi único valor estaba en lo que podía hacer por alguien que ya no quería mi ayuda? Acepté el puesto y comencé el lunes siguiente. Mi primer grupo fueron 12 mujeres y hombres, de entre 55 y 78 años, todos ansiosos por mejorar sus habilidades en inglés, para poder ayudar mejor a sus nietos con las tareas, comunicarse con los médicos, comprender el mundo en el que estaban creciendo sus familias. Enseñarles fue como volver a casa. Todos los días, veía florecer la confianza en sus rostros mientras dominaban nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas formas de expresarse. Todos los días, recordaba lo que se sentía al ser necesaria, no porque estuviera desesperada por ser útil, sino porque tenía dones genuinos que ofrecer. Una tarde, mientras caminaba a casa del trabajo, mi teléfono sonó. El nombre de Sara apareció en la pantalla y, por primera vez en meses, no sentí que mi estómago se encogiera con ansiedad. «Hola, Sara», dije con calma. «Mamá, he estado pensando en nuestra conversación, en lo que dijiste. ¿Qué pasa con eso? Creo que tal vez te debo una disculpa». Dejé de caminar, quedándome quieta en la banqueta mientras la gente fluía a mi alrededor. Continúa. He estado hablando con David sobre eso, y él cree que fui demasiado dura. Dice que tal vez deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente. David cree. Incluso su potencial disculpa se filtraba a través de las opiniones de su marido en lugar de provenir de su propio corazón. «Sara, ¿qué piensas tú?», pregunté. Hubo una larga pausa. Creo que olvidé cómo verte como persona en lugar de solo como mi madre. Creo que comencé a tratarte como si estuvieras allí para servirme, en lugar de recordar que eres una mujer con tu propia vida, tus propios sueños. No fue una disculpa perfecta, pero fue honesta. Y fue un comienzo. Lo aprecio, cariño. Realmente lo hago. Así que, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? Tal vez almorzar cuando estemos en la ciudad para Navidad. Navidad. 3 meses de distancia. Un reencuentro cuidadoso y distante que le permitiría comprobar si había vuelto a ser la madre complaciente e invisible que prefería. «Me gustaría», dije. «Pero Sara, necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que hace 6 meses. Ahora tengo un trabajo, una comunidad, una vida que amo. No voy a volver a hacerme más pequeña para encajar en los espacios que estás dispuesta a darme. Está bien. Creo que entiendo. Bien. Entonces sí. Me encantaría almorzar contigo en Navidad». Después de que colgamos, me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque Sara se hubiera disculpado,
sino porque había podido recibir su disculpa sin comprometer los límites que había establecido, sin volver a la desesperada gratitud que había definido nuestra relación durante demasiado tiempo. Miré a mi alrededor mi vecindario, a las familias caminando juntas, a los adolescentes jugando baloncesto en el parque, a las parejas de ancianos sentadas en los escalones de sus casas viendo pasar el mundo. Aquí era donde pertenecía, entre personas que entendían que la comunidad se construía sobre el respeto mutuo, no sobre el amor condicional. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. 6 meses después, en una mañana fresca de abril, estaba parada en mi parcela del huerto comunitario, con las manos hundidas en la tierra rica, plantando plántulas de jitomate que alimentarían no solo a mí, sino a los vecinos que se habían convertido en mi familia elegida. El invierno había sido suave, y mi primera cosecha de lechuga y rábanos había sido tan abundante que la compartí con la mitad del edificio. Rosa trabajaba en la parcela contigua a la mía, su nieta Sofía ayudando a plantar caléndulas alrededor del borde. Sofía tenía 8 años, la misma edad que Sara cuando solía ayudarme en nuestra pequeña cocina, ambas cubiertas de harina y riéndonos mientras hacíamos galletas juntas. «Abuela Margarita», dijo Sofía, usando el nombre que me había dado sin que se lo pidieran. «¿Me enseñarás a hacer esas galletas que llevaste a mi fiesta de cumpleaños?» «Por supuesto, mija», dije, limpiando la tierra de mis manos. «Quizás esta tarde, después de tu tarea». Sofía sonrió y corrió a mostrarle a su abuela las semillas que había plantado. Rosa me sonrió al otro lado de las hileras de verduras. «Te quiere mucho», dijo Rosa. «Eres como una segunda abuela para ella. Una segunda abuela, no un reemplazo de nadie. No llenando un vacío en la vida de otra persona, sino agregando algo nuevo y precioso a una niña que tenía espacio en su corazón para múltiples fuentes de amor». Esa tarde, mientras Sofía y yo medíamos la harina y el azúcar en mi brillante cocina, sonó mi teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla y sentí solo una leve curiosidad en lugar de la antigua ansiedad. «Hola, cariño», respondí, continuando ayudando a Sofía a romper huevos en nuestro tazón para mezclar. «Mamá, en realidad estoy en la Ciudad de México. Volé esta mañana para una conferencia. Me preguntaba si podrías tener tiempo para ese almuerzo del que hablamos». Habían pasado 6 meses desde nuestra última conversación. 3 meses desde el almuerzo de Navidad, que nunca ocurrió porque Sara canceló en el último minuto, alegando obligaciones laborales. Pasé ese día de Navidad cocinando para el albergue para personas sin hogar y no me había sentido mal por mí misma ni una sola vez. «Estoy haciendo galletas con la nieta de mi vecina en este momento», dije, observando cómo la cara de Sofía se iluminaba al ver cómo la masa se unía. «Pero podría reunirme contigo mañana para almorzar si te apetece». «¿Con la nieta de tu vecina?» «Sí, Sofía. Tiene 8 años. Me recuerda a alguien que conocí a esa edad». Hubo una pausa. «Oh, bueno, ¿podrías venir a mi hotel?» «Me alojo en el Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco. Podríamos almorzar allí». El Hotel Presidente Intercontinental, uno de los hoteles más caros de la Ciudad de México. El tipo de lugar donde el almuerzo costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. La vieja Margarita habría estado de acuerdo de inmediato. Habría pedido prestada ropa y gastado dinero que no tenía para encajar en el mundo de Sara. En realidad, tengo una idea mejor. ¿Por qué no vienes a mi barrio? Hay un pequeño café maravilloso aquí donde hacen sándwiches increíbles. Y me encantaría mostrarte mi departamento, mi jardín. ¿Tu jardín? Tengo una parcela en el huerto comunitario. Estoy cultivando jitomates, chiles, hierbas. Ha sido una de las cosas más satisfactorias que he hecho en años. Otra pausa. Mamá, realmente no estoy vestida para un recorrido por el barrio. Llevo ropa de trabajo. Entonces ven cómo eres. Los jitomates no te juzgarán. Al día siguiente, Sara llegó a mi departamento luciendo exactamente como esperaba. Vestida de manera costosa, cuidadosamente arreglada, pero de alguna manera más pequeña de lo que recordaba. Se paró en la puerta tomando los colores brillantes, los edredones hechos a mano,
las fotografías de mis estudiantes y vecinos que habían reemplazado la mayoría de las fotos de ella. Es diferente de lo que esperaba, dijo. ¿Diferente en qué? Más feliz. Se siente más feliz que tu antiguo lugar. Tenía razón. El departamento irradiaba la satisfacción que había encontrado al construir una vida basada en mis propios valores, en lugar de las expectativas de otra persona. Preparé café y nos sentamos a mi mesa de la cocina, la misma que una vez había llamado desactualizada. Ahora llevaba las marcas de una vida bien vivida. Manchas de harina por hornear con Sofía, marcas de agua de tazas de café compartidas con Rosa, marcas de lápiz por ayudar a mis estudiantes de inglés como segundo idioma con sus tareas. Mamá, necesito decirte algo, dijo Sara, con las manos envueltas alrededor de su taza como si estuviera tratando de calentarse. David y yo nos estamos separando. Dejé mi café con cuidado. Lamento escuchar eso, cariño. ¿Quieres hablar sobre eso? Él ha estado teniendo una aventura durante 2 años con su asistente. Su voz se quebró levemente. Dijo que me había vuelto demasiado emocional, demasiado necesitada, que ya no era la mujer con la que se casó. La ironía no se me escapó. David había abandonado a Sara por las mismas razones por las que Sara me había abandonado a mí, porque se había vuelto inconveniente, porque necesitaba más de lo que él estaba dispuesto a dar. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé. El divorcio será complicado. Probablemente tendré que vender el departamento, empezar de nuevo. Podría... Me miró con ojos que me recordaron a la niña que una vez había sido. Podría necesitar mudarme de nuevo a la Ciudad de México por un tiempo, solo hasta que resuelva las cosas. La vieja Margarita inmediatamente habría ofrecido ayuda. Habría reorganizado toda su vida para satisfacer las necesidades de Sara. Esta Margarita sintió compasión por el dolor de su hija, pero también claridad sobre los límites. Eso suena como una transición difícil, dije. ¿Has pensado en qué tipo de sistema de apoyo necesitarás? Tenía la esperanza de que tal vez tú y yo podríamos pasar más tiempo juntas. Sé que no he sido la mejor hija. Y sé que dije cosas terribles. Sí, lo hiciste. Mi franqueza la sorprendió. Estaba acostumbrada a mi suave aceptación de su crueldad, a mis ganas de superar el dolor sin reconocimiento. Fui cruel contigo, mamá. Descarté tu sabiduría, tu amor, toda tu vida como si no significara nada. Te traté como si fueras una vergüenza en lugar de la mujer que se sacrificó por mí. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano. Agradezco que lo digas, Sara. Realmente lo hago. Y quiero hacerlo bien. Quiero volver a aprender de ti, como lo hice cuando era pequeña. Quiero recordar lo que me enseñaste sobre lo que realmente importa. ¿Qué crees que realmente importa?, pregunté. Se quedó callada por un largo momento, mirando a mi alrededor la cocina, las evidencias de una vida vivida al servicio de los demás. Amor, comunidad, ser útil a las personas que te necesitan, fe. Me miró a los ojos. Las cosas que trataste de enseñarme que yo llamé desactualizadas, no están desactualizadas, cariño. Son eternas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Fernando estaba enseñando a su nieto a plantar frijoles, donde María Elena, de mi clase de inglés, estaba deshiervando su parcela con sus hijos ayudando, donde Rosa estaba tendiendo la ropa mientras vigilaba a Sofía jugando con los otros niños del barrio. ¿Ves esa comunidad allí?, pregunté. Hace 6 meses no conocía a ninguna de esas personas. Ahora son mi familia. No porque estemos relacionados por sangre, sino porque elegimos presentarnos los unos a los otros. Sara se unió a mí en la ventana. Todos se ven tan conectados. Lo están. Y yo también. Ahora, estoy conectada a algo más grande que mis propias decepciones, más grande que mis propias necesidades. Estoy conectada al propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Sonreí, pensando en mis estudiantes que habían aprobado sus exámenes de ciudadanía, en Sofía, aprendiendo a hornear, en las comidas que había ayudado a servir en el albergue, en el jardín que alimentaría a docenas de familias este verano, amar bien a las personas, usar los dones que me dio para hacer del mundo un poco mejor, mostrarme a mí misma, por completo,
en lugar de tratar de ser lo que alguien más cree que debería ser. Sara se quedó callada durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, quiero aprender a hacer eso. Quiero aprender a ser yo misma en lugar de tratar de ser quien creo que otras personas quieren que sea. Eso es algo que tendrás que averiguar por ti misma, dije suavemente. Pero si quieres venir a visitarme mientras lo descubres, eres bienvenida aquí, con límites, y con el entendimiento de que mi vida está llena, y es significativa con o sin tu presencia en ella. Entiendo. ¿Y mamá? Sí, me gustaría conocer a Sofía y a Rosa, y tal vez ayudar en el jardín, si me enseñas. Esa noche, caminamos al café que había mencionado, un pequeño lugar familiar donde el dueño, Miguel, me saludó por mi nombre y preguntó por mis estudiantes. Sara pidió un sándwich y sopa sencillos, el tipo de comida que había estado preparando para ella desde que era una niña. La comida aquí es mejor que la del presidente intercontinental, dijo, y pude decir que lo decía en serio. Después de cenar, caminamos por el vecindario mientras el sol se ponía, pasando por el centro comunitario donde enseñaba, pasando por la iglesia donde había encontrado mi nuevo hogar espiritual, pasando por el jardín donde los brotes verdes ya estaban empujando a través de la tierra que había preparado con mis propias manos. Mamá, dijo Sara mientras estábamos a la entrada de mi edificio, tengo una confesión que hacer. ¿Qué es eso? Guardé una de tus recetas, la de tus galletas de Navidad. He intentado hacerlas una docena de veces, pero nunca saben cómo las tuyas. Sonreí. Eso es porque el ingrediente secreto no está en la receta. ¿Qué es? Amor. Tienes que hacerlas para alguien que amas, no solo para ti. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Me enseñarás de nuevo? ¿Me ayudarás a recordar cómo cocinar con amor? Por supuesto, cariño. Pero primero, necesitas aprender a amarte a ti misma, a verte a ti misma como Dios te ve, como alguien digna de cuidado, respeto y dulzura. Asintió, secándose los ojos. Creo que estoy lista para aprender eso. Creo que finalmente estoy lista para madurar. Mientras veía a su taxi desaparecer en la noche de la Ciudad de México, sentí algo que no había experimentado en años cuando se trataba de mi hija. Esperanza. No la esperanza desesperada de que me rescatara de la soledad, no la esperanza ansiosa de que finalmente me aprobara, sino la esperanza pacífica de que pudiera encontrar el camino de regreso a la mujer que había criado para ser. Pero, ya sea que lo hiciera o no, yo estaría bien. Ya estaba bien. Estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, rodeada de personas que valoraban mi presencia, usando mis dones al servicio de los demás, viviendo cada día con propósito y alegría. Miré las estrellas visibles incluso sobre las luces de la ciudad, y susurré una oración de gratitud, no por el posible regreso de Sara a mi vida, sino por el viaje que me había traído a casa a mí misma. Gracias, Señor, dije, por mostrarme que tu amor por mí no depende de la opinión de nadie más, por enseñarme que estoy hecha de manera asombrosa y maravillosa, exactamente como soy. A la mañana siguiente, me desperté con Sofía llamando a mi puerta, lista para nuestra lección de repostería planeada. Mientras hacíamos galletas juntas, charló sobre la escuela, los amigos y todas las cosas importantes que llenaban el mundo de una niña de 8 años. Abuela Margarita, dijo mientras deslizábamos la bandeja de galletas en el horno. Mi mamá dice que solías estar triste pero que ahora estás feliz. ¿Qué te hizo feliz? Pensé en la pregunta mientras limpiaba la harina de la encimera. Recordé quién era antes de que lo olvidara. Dije finalmente. Recordé que Dios me hizo para ser Margarita, no la idea de alguien más de quién debería ser Margarita. Sofía asintió sabiamente, como si esto tuviera perfecto sentido para ella. Me gusta Margarita, dijo simplemente. También me gusta Margarita, dije, y lo sentí completamente. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amabas te hizo cuestionar tu propio valor? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser tú misma y hacer que otra persona se sienta cómoda? ¿Cómo te ayudó tu fe a superar ese momento? Cuéntame sobre eso en los comentarios a continuación. Y si esta historia te conmovió el corazón, por favor, dale me gusta. Y suscríbete para que pueda llegar a alguien más que necesite escuchar que es amado tal como es. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo como esto.
En el nombre de Jesús. Amén.